¿Y si te dijera que una de las películas más coloridas y extravagantes de los 90 estuvo a punto de salirse completamente de control? Detrás de los trajes futuristas y los cielos llenos de tráfico aéreo hubo explosiones mal calculadas, vestuarios insoportables, estructuras metálicas de más de 1 tonelada y decisiones creativas que rozaban el desastre. Nada fue tan limpio como parece en pantalla. Nada fue tan seguro. Hoy vas a ver lo que realmente sostuvo ese universo brillante. Riesgo real, errores humanos y una ambición que no tenía límites. El cabello naranja de Lilú no fue magia de vestuario. Fue química pura y dolorosa. No era una peluca. Milla Jovovich tuvo que someter su propio cabello a un proceso constante de decoloración extrema hasta borrar todo pigmento natural. Después venía el tinte fluorescente. Una y otra vez. Durante todo el rodaje. El problema no era solo el color. Bajo distintas luces, el tono cambiaba. Así que cada pocas semanas había que repetir el procedimiento para que las escenas, filmadas con días o incluso meses de diferencia, mantuvieran continuidad visual. El resultado fue inevitable. Cabello frágil, quebradizo, sensible al extremo. Jovovich ha contado que tardó años en recuperarlo por completo. Pero ese sacrificio dejó una huella imborrable. Ese naranja imposible no fue un simple look. Se convirtió en un símbolo visual de la ciencia ficción de los 90. La historia no nació en un estudio. Nació en la mente de un adolescente. Mucho antes del presupuesto millonario y los efectos digitales, Luc Besson tenía 16 años y ya estaba dibujando su universo. Mientras otros hacían tareas, él llenaba cuadernos con naves imposibles, civilizaciones alienígenas, templos cósmicos y ciudades suspendidas en el aire. Esa idea no se quedó en fantasía juvenil. La arrastró durante más de 20 años. Reescribió personajes, afinó la mitología, descartó versiones enteras y esperó a que la tecnología estuviera a la altura de lo que imaginaba. Cuando finalmente se filmó El Quinto Elemento, no era un producto calculado por comité. Era la materialización de una obsesión que había madurado durante 2 décadas. Y quizá por eso se siente distinta. No persigue modas. Persigue una visión. Al principio, Lilú iba a ser interpretada por otro y no por quien terminó haciéndola inmortal. En las primeras etapas del proyecto, Luc Besson imaginaba el papel para su entonces esposa, Mai Nguyen. La elección no era solo artística, también era personal. Pero a medida que la película crecía en ambición, el personaje empezó a transformarse. Lilú ya no era solo etérea y misteriosa. Necesitaba resistencia física, intensidad emocional y una presencia casi alienígena en cada movimiento. El papel cambió de manos. Nguyen fue reubicada como la diva azul, un rol breve pero inolvidable. Y entonces llegó Milla Jovovich. Su audición desarmó al equipo. No solo actuaba. Se movía distinto. Tenía fragilidad y ferocidad al mismo tiempo, algo imposible de fabricar. En ese momento, la dirección de la película quedó clara. Lilú ya no era una idea. Tenía cuerpo, mirada y destino. El idioma de Lilú no es improvisación. Es un idioma real. No son sonidos al azar ni balbuceos exóticos. Es una lengua construida con reglas, conjugaciones y estructura propia. Luc Besson y Milla Jovovich la desarrollaron juntos, creando un pequeño diccionario con cientos de palabras y normas gramaticales. Entre tomas, practicaban conversaciones completas para que el flujo sonara orgánico frente a cámara. Jovovich incluso llegó a improvisar frases nuevas durante algunas escenas, pero siempre respetando la lógica interna del idioma. El público cree que escucha fantasía. En realidad, está oyendo un sistema lingüístico coherente, uno de los experimentos más meticulosos que una superproducción de ciencia ficción se haya tomado el tiempo de construir. El vestuario no acompañó la película. La edificó. Para El Quinto Elemento, Jean-Paul Gaultier no diseñó algunos looks. Creó más de 900 trajes distintos. No solo para los protagonistas, sino para extras que apenas aparecen unos segundos en pantalla. Cada figurante tenía identidad visual propia. Telas, cortes, texturas, accesorios. Nada era genérico.
Gaultier incluso caminaba entre la multitud ajustando cierres y corrigiendo siluetas antes de rodar. Por eso cada plano, incluso los más breves, parece un desfile futurista. La cámara no solo muestra una ciudad. Muestra un universo donde hasta el personaje que pasa al fondo tiene historia escrita en la ropa que lleva puesta. Incluso los empleados del McDonald's usaban alta costura futurista. En una escena fugaz aparece un McDonald's suspendido en medio del tráfico aéreo futurista. Dura segundos. Pero los empleados no visten uniformes genéricos. Jean-Paul Gaultier diseñó piezas exclusivas también para ellos. No eran reciclajes ni ajustes rápidos. Eran prendas creadas desde cero, con el mismo nivel de detalle que los trajes principales. Para un momento que muchos espectadores apenas registran, se invirtió un presupuesto de vestuario que supera al de producciones completas. En ese universo, hasta quien sirve una hamburguesa pertenece a la alta costura del futuro. Corbin Dallas no tenía ese carisma en la película. En el guión original, el personaje estaba escrito como un hombre distante, casi plano. Pero Bruce Willis empezó a romper esa rigidez desde el set. Añadía silencios incómodos, miradas de fastidio, comentarios secos que no estaban en las páginas. Varias de las líneas más recordadas nacieron en plena toma. No eran grandes discursos. Eran pequeñas reacciones humanas. Esos detalles cambiaron todo. Corbin dejó de ser un héroe frío y se volvió alguien agotado pero compasivo, sarcástico sin perder corazón. Sin esas improvisaciones, la película habría sido visualmente espectacular, pero mucho más distante emocionalmente. El personaje más extravagante iba a ser interpretado por otro. Ruby Roth, el presentador más escandaloso del universo, estuvo a punto de ser interpretado por Prince. Era la primera elección. Su energía, su teatralidad y su presencia andrógina encajaban perfectamente con el tono excesivo del personaje. Pero los conflictos de agenda lo dejaron fuera. Entonces el papel llegó a Chris Tucker. En lugar de ignorar la idea original, estudió el estilo escénico de Prince y tomó esa base para llevarla aún más lejos. Subió el volumen. Exageró cada gesto. Convirtió cada línea en espectáculo. El resultado fue un personaje desbordado, incómodo para algunos, fascinante para otros, pero absolutamente imposible de olvidar. El acento de Sorg no venía escrita. Nació en el set. Cuando Gary Oldman aceptó el papel, el guión describía su poder, su ambición, su oscuridad, pero no decía una sola palabra sobre cómo debía sonar. No había acento definido. No había referencia. Oldman lo tomó como un lienzo en blanco. Probó tonos europeos, intentó matices americanos, jugó con registros graves y suaves. Nada terminaba de funcionar. Hasta que decidió romper la lógica. Creó una voz que no perteneciera a ningún lugar real. Una mezcla de ejecutivo corporativo, criminal elegante y mente inestable. Sedosa, calculada, pero con algo inquietante debajo. El resultado fue imposible de ubicar en un mapa. Y justamente por eso, imposible de olvidar. Para Gary Oldman su casco era una prisión. Ese tubo transparente que cubre su cabeza parecía elegante y amenazante en pantalla. Pero fuera de cámara era pesado, rígido y casi hermético. Una vez colocado, Oldman quedaba atrapado sin ventilación real. En minutos empezaba a sudar. El aire se condensaba por dentro y una capa de niebla le nublaba la vista. La presión constante le provocaba dolores de cabeza, y el adhesivo necesario para fijarlo a la piel le causaba irritación y ardor. Aún así, nunca pidió que lo quitaran. Sabía que visualmente era parte esencial de Sorg. Así que soportó la incomodidad en silencio. El público vio estilo y amenaza. Él sintió calor, presión y dolor. El sacrificio no se notó, pero el ícono quedó. En toda la película el villano y el héroe jamás se topan ni se miran. Pero en el quinto elemento eso nunca ocurre. Corbin Dallas y Sorg jamás comparten pantalla. No intercambian palabras. No se enfrentan. Ni siquiera se cruzan por accidente. Sus trayectorias avanzan en paralelo, rozándose sin tocarse. Incluso cuando están en el mismo edificio, separados por unos pocos pisos, el guión evita el encuentro.
Es una decisión extraña y deliberada. La película no construye un duelo personal. No es hombre contra hombre. Es algo más abstracto. Corbin lucha contra el caos, contra una amenaza cósmica que apenas entiende. Sorg no es un némesis directo, es solo una pieza más dentro de un mecanismo mayor. No hay confrontación final entre miradas. Porque el verdadero enemigo no es un rostro, es una fuerza. La escena de la ópera no es solo impresionante. Es biológicamente imposible. Para un ser humano. La diva azul canta con saltos bruscos entre notas graves y agudas, cambia de registro en fracciones de segundo y sostiene variaciones que una garganta humana no podría ejecutar sin dañarse. No es exageración dramática. Es diseño intencional. La pieza fue compuesta para romper los límites físicos de la voz real. Se grabaron distintas capas vocales por separado, en registros diferentes, y luego fueron unidas digitalmente para crear una sola línea continua, fluida y antinatural. En pantalla vemos a la actriz interpretando con precisión absoluta cada movimiento. Pero la voz que escuchamos es una construcción artificial, pensada para sonar extraterrestre. Por eso la escena inquieta tanto como fascina. Nuestro oído reconoce belleza, pero también detecta que algo no debería ser posible. La diva azul cargaba más de 13 kilos sobre el cuerpo. El vestido translúcido cubierto de cristales no era ligero ni flexible. Era pesado, rígido y exigente. Permanecer de pie durante largos periodos ya era agotador. Moverse con elegancia bajo ese peso lo hacía aún más difícil. La actriz necesitaba asistencia para desplazarse entre tomas. Cada paso se planificaba para evitar tropiezos o que la estructura interna del traje cediera. De hecho, el vestuario incluía soportes ocultos para sostener su propio volumen. Bajo las luces del set, el calor intensificaba el esfuerzo. Y sin embargo, en pantalla todo parece ingrávido. Es uno de esos trucos del cine donde una carga física real se transforma en la ilusión de absoluta ligereza. El taxi de Corbin Dallas era metal real. No fue una maqueta ligera ni un truco de cámara. El vehículo superaba la tonelada de peso y estaba construido con estructura completa. Cabina funcional, paneles, detalles exteriores y volumen auténtico. Moverlo en el set era una operación técnica compleja. Grúas, rieles, plataformas hidráulicas y un equipo entero dedicado solo a posicionarlo. Cada aterrizaje requería precisión milimétrica para evitar daños o accidentes. Esa masa real es lo que le dio a la película una sensación física imposible de fingir en los años 90. Cuando el taxi golpea el suelo, la vibración es verdadera. Los actores no imaginan el impacto. Lo sienten. Y por eso, décadas después, sigue viéndose tangible. Una explosión salió mal y por poco termina en una tragedia en el set. Durante una de las secuencias más intensas, un cálculo erróneo en la cantidad de combustible convirtió una detonación controlada en una llamarada desmedida. El fuego creció más de lo previsto, alcanzó partes del decorado y activó protocolos de emergencia reales. Por unos instantes no hubo actuación. Hubo confusión auténtica. El calor deformó paneles, equipos comenzaron a resentirse y el humo avanzó más rápido de lo planeado. Técnicos y personal de seguridad intervinieron de inmediato para contener las llamas. No hubo heridos graves. Pero el susto fue real. Parte de esa explosión terminó en el corte final. Y quizá por eso la escena se siente tan violenta. No todo lo que vemos es coreografía. Hay un fragmento de accidente verdadero ardiendo en pantalla. El quinto elemento no fue solo una superproducción. Fue caos, ambición y cine al límite. Detrás de cada imagen futurista hubo esfuerzo real. Peso, calor, accidentes, decisiones arriesgadas. Nada fue sencillo. Nada fue cómodo. Pero todo quedó grabado para siempre. Tal vez por eso, casi 30 años después, este universo todavía se siente vivo. No fue solo imaginación. Fue sacrificio convertido en espectáculo. Si disfrutaste descubrir lo que hubo detrás de la pantalla, quédate. Porque aún quedan historias que el cine nunca contó del todo.